invité y hoy está con nosotros la doctora Natalia Ruiz de Otero, que les voy a contar que es mi segunda maestra más importante. Después de mi teacher querido del doctor Alfonso Ruiz Otero, Natalia es sin duda la persona de la que más he aprendido en mi vida, y toda esta pasión y gusto por los grupos, por supuesto que fue contigo, mi querida Nat. Ay, qué belleza de presentación, Barb. No, ¿Qué pues puedo yo decir? De verdad que me siento feliz, honrada de poder compartir este espacio contigo, con Vicky, personas entrañables en momentos diferentes de nuestra vida que hemos tenido oportunidad de compartir. Pero así es, Barb, compartimos grupos, muchos años. Fueron años, estuve, no pierdo la cuenta, estuve durante 7 módulos de desarrollo de conciencia a tu lado. Entonces, por eso yo sí presumo que, yo digo que tú me entrenaste, y por supuesto que sí, porque yo no moví un dedo, nada más te observé durante 7 módulos y aprendí muchísimo más de lo que te puedes imaginar, mi Nat querida. Al contrario, ¿cómo dices que no moviste un dedo? Sí, para mí de verdad que era esta sensación de tenerte ahí siempre a mi lado, y para el grupo siempre fue tan enriquecedora tu presencia siempre, Bar, porque tienes ese carisma, esa forma de conectar. Lo comentaba ahorita con Vicky, que también tuve la oportunidad de que vivimos esta experiencia de teatros mentales, que también fue pues fabulosa, ¿no? Toda una experiencia diferente. Y al contrario, me siento muy honrada, muy contenta de compartir esta noche con ustedes, esta noche divertida de palomitas, ¿eh? De palomitas. A ver, cuéntenme, ¿qué es esto de las palomitas? Porque a mí me dio mucha curiosidad, Bar, cuando me dijiste, Nat, si puedes te traes tus palomitas. Hombre, encantada, mira, acá están, qué delicia, pero me pareció muy divertido, qué buena idea. Detallazo por traer tus palomitas. Pues es que, a ver, ¿de qué trata? Para los que no nos han escuchado, si tú ves palomitas o escuchas palomitas, pues ¿con qué lo relacionas? Con cine, con teatro, con amigos, con relax, con ver una peli en tu casa, con la cobija y el perro, ya sabes. Es un espacio relajado entre amigos, y ese es el ambiente que hemos querido hacer aquí en Tarde de Palomitas. De eso se trata, de cero formalidades y de platicar como rico, a gusto. Ese es por un lado. Y por otro lado, es un acto simbólico para que no se nos olvide ni a nosotros ni a nuestra querida audiencia, que por cierto es la mejor audiencia del mundo, que no se nos olvide pues que cuando hay problemas en la familia, en el gobierno, en el país, en el trabajo, donde sea, come palomitas. No, ver las broncas que suceden allá reflejadas en la pantalla, y tú estás aquí con tus palomitas a gusto, tranquilo, y no te pega. Es una manera de poner distancia crítica. Claro, de ver la vida como una película. Sí, tal cual, que aquí va muy bien, y me hace recordar justo esto que compartimos en esta experiencia tan padre que tuve la oportunidad de estar en teatros mentales. Y la verdad es que es esta parte en donde de pronto, que vamos a ahondar en el tema de la consulta grupal, estás sentado y estás observando nada más, y eso lo cambia todo, ¿no? Entonces es poner esa perspectiva, esa distancia en donde podemos observar, pero sin engancharnos, y comprendiendo la situación, y como con una visión muchísimo más amplia. Entonces, totalmente, hubiera estado bueno traer palomitas a teatros mentales, fíjate, ahora que lo pienso. sí, Para la próxima. Para la próxima. Sí, fue buena idea. Pues estamos aquí platicando de los beneficios de la terapia grupal. ¿Y por qué terapia grupal? Porque, bueno, Natalia, quienes la conocen ya saben la talla de personalidad que de verdad estamos muy honradas de tenerte aquí. Quienes no, pues les cuento que tienes licenciatura en psicología, maestría en psicoanálisis, especialidades en intervención en crisis y no sé qué tanta cosa, doctorado en terapia grupal. Ahorita tú me corriges, pero si alguien conoce de terapia grupal, en nuestro caso, que somos semiólogas de la vida cotidiana, no somos terapeutas porque semiología es un modelo educativo, somos consultoras, pero por supuesto que es consulta grupal. Lo que estuvimos haciendo, por eso nació de Té de Tila,
por el tema de la pandemia, por esta emergencia sanitaria, pensamos, Vicky y yo, ¿cómo vamos a hacer para darle contención a nuestros participantes de nuestros talleres y tal? Y nos pusimos a dar consulta grupal, porque no somos terapeutas, pero fue eso. Y venimos a platicar pues, con la más experta de los más expertos. ¿No, Nat? Pues yo espero estar a la altura de este lugar tan bonito que han construido y poderles compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia, esta pasión, sin duda, que se ha despertado a partir del trabajo con los grupos, con las personas. Pero sí, el grupo genera una magia. Ahorita que decían, vamos a hacer magia, ¿no? Con el programa, con lo que estamos transmitiendo. Y es pensar en la magia que produce cuando nos reunimos, ¿no? Y nos reunimos con un propósito y nos reunimos con un objetivo, y esa es la idea por la cual pues ya hace 8 años se construyó el proyecto de grupos de desarrollo de conciencia. Ya tenemos un tiempito dándole a esta experiencia, y ha sido de verdad que absolutamente enriquecedora, no nada más para los que hemos tenido la oportunidad de conducir el proyecto, sino para los mismos participantes. Es decir, la experiencia tan reparadora que nos produce el poder compartir nuestras experiencias en grupo, saber que todos tenemos una historia que contar, pero también todos tenemos una historia que escuchar, es verdaderamente sanador, reparador en nuestra vida. Entonces, pues encantada de venir a compartirles lo que ha sido mi experiencia dentro de los grupos. Ay, padrísimo, Nat. Por cierto, bueno, es momento de compartir. Estamos transmitiendo por Facebook. Compartan en sus grupos todos, sobre todo los conductores, porque pues aquí va a quedar muy claro los beneficios del trabajo en grupo. Entonces, todos ganamos, sin duda. Y pregunten y saluden y pongan todo lo que quieran. Este es el espacio de todos ustedes y hay que hacerlo interactivo. Entonces, bueno, estoy viendo que hay por aquí como muchos comentarios. ¿Quién anda por ahí, Vicky? Cuéntanos. Sí, déjame, quiero platicarles que nos acompañan ya bastantes personas por acá y los saludamos con mucho gusto. Está Rosario Núñez, está Luz Flores, está Beca Villa, Martibet Rojo, está Lupita García, está Mónica Fierro, está Bernardo Echeverría compartiendo con nosotros también, Pilar Torres, Leticia Negrete, Marisabel Ábalos, Oscar Mid, Gerardo Flores, Milagros Rojas, Mazaviro Ramírez, está Mauro Teniza, Avi Rojo, Esther Semiramis, Felipe Krill, también nos acompaña por acá, Ale Contreras, Lili, está Tania, mi querida Tania, está Pauselada, bueno, Elodia. Puros amigos. Y todos nos saludan con muchísimo Un gusto. montón de colegas, de amigos, familia, consultantes, participantes, alumnos. No, bueno, me encanta. Conductores, por ahí también escucho, Bernie, que ya está a punto también de empezar el grupo, y algunos otros, y participantes, y personas que han hecho que esta magia de los grupos pues sea una realidad. Entonces, qué gusto que podamos compartir este espacio de palomitas hoy. Este espacio de palomitas, y eso que dices, compartir este espacio de magia. Sí, me queda claro que lo que ocurre en los grupos es magia. Cuéntanos, Nat, a ver, porque hay de todo. Digo, hay conductores y hay personas con muchísima experiencia, pero también, pues, hay personas que no, ni siquiera han tomado una terapia o una consulta individual. Entonces, cuéntanos, ¿qué es la terapia? La terapia, o lo que conocemos como consultoría en semiología, es una forma de recibir ayuda para poder resolver nuestros conflictos internos. Es decir, es como si de pronto pusiéramos a la mente bajo un telescopio. En semiología decimos que la mente es el escenario de representación de la conciencia. Esto quiere decir que toda nuestra vida está ocurriendo en la mente. Entonces, de pronto tenemos la sensación o la idea de que han quedado pensamientos atrapados en nuestra mente, y son lo que conocemos como pensamientos mudos, pero no silenciosos. Fíjense que esta es una frase bellísima: pensamientos mudos, pero no silenciosos. Quiere decir que son pensamientos que a veces no han podido ser expresados porque no han encontrado las palabras para ser expresadas, pero no son silenciosos porque hacen un tremendo ruido en nuestra vida.
Estos pensamientos que quedan atrapados en nuestra mente, de pronto empiezan a afectar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de conducirnos, es decir, empiezan a afectar pues toda nuestra vida. Y lo que sucede es que todos estos pensamientos mudos, al no encontrar una salida, lo que hacen es convertirse en esto que probablemente hemos escuchado como síntomas. Traigo síntomas, ¿no? Y entonces vamos a tratar, quisiera yo como explicárselos como en una escena de teatros mentales para ver si nos queda un poquito más claro todo esto que acabo de decirles. Imaginemos una mujer que de pronto tiene este conflicto interno en donde tiene la sensación o la sospecha de que su pareja le es infiel. Y entra en esta conflictiva interna de decir, híjole, tengo la sensación de que me están pintando literalmente los cuernos, ¿no? Y entonces vive esta conflictiva, esta angustia y esta ansiedad. Pero imaginemos entonces que tenemos la oportunidad de ver esta escena representada en un escenario. Y subimos entonces al escenario al personaje de su mente, la mente de esta persona que está conflictuada, y subimos también al personaje de su yo, que es este yo vulnerable, que es este yo inseguro, que en semiología conocemos como el imaginario, que de pronto entra en este conflicto interior. Y de pronto la mente le dice, oye, ya por favor, tienes que hablar de lo que te está pasando, de veras, yo ya no puedo guardar toda esta información aquí adentro en mi cabeza, me está matando. Como que esta sensación de que si te están pintando no los cuernos, de que si te están siendo infiel, por favor, ya lo tienes que hablar, yo ya no puedo almacenar tanta información aquí adentro. Pero entonces el yo vulnerable, inseguro, le responde, ¿pero de qué me estás hablando? No, 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 de ninguna manera. ¿Tú te imaginas cómo yo quedo enfrente de los demás? Si les hago saber mi inseguridad, mi vulnerabilidad, van a decir que soy una vieja histérica, que de dónde saco yo estas cosas, pero de ninguna manera, no se te vaya a ocurrir abrir la boca, para nada, esto nos lo quedamos aquí, tú y yo, guardado. Y entonces la mente le dice, pues te atienes a las consecuencias, chiquita, porque está cañón, o sea, yo ya no puedo más, es mucha chamba, o sea, estar lidiando con todos los bomberazos del día a día, estar acomodando tus angustias, tus ansiedades, que si tienes que funcionar bien como persona, como mamá, como pareja, no, no es mucho. ¿Sabes qué? Como estoy muy ocupado y tampoco puedo resolver todo, voy a delegar. Porque eso hacemos las personas cuando estamos muy ocupados, empezamos a delegar. A ver, necesitamos manos para hacer las cosas porque no nos alcanza. Y entonces la mente elige echarle un telefonazo al intestino y le dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esta bronca, ahí te va, ahí hazte bolas, porque esta angustia, esta ansiedad, yo ya no la puedo acomodar. Y le dice el intestino, hombre, échamela, feliz de la vida. Aquí yo la convierto en colitis y la pongo a chamear, no te preocupes. Y entonces aparece el síntoma de la colitis. A lo que voy es que este síntoma, como muchos otros síntomas que podemos advertir, es la consecuencia de dejar atrapadas palabras en nuestra mente que no fueron expresadas. Es decir, a veces va a ser una colitis, pero hay momentos en que puede haber otro tipo de síntomas, como puede ser el insomnio o de pronto la irritabilidad o de pronto compulsiones, la compulsión por la comida, la compulsión por el sexo, por el dinero o incluso adicciones. Es decir, todo esto lo que nos alerta es de que han quedado palabras atrapadas en nuestra mente. Por lo tanto, la terapia o la consultoría son estos espacios que construimos para poderle dar salida a todas estas palabras. Es decir, decimos que lo que no se habla, se actúa. Todo esto que esta mujer no habló, lo terminó actuando en forma de un síntoma. Los síntomas son actuaciones de nuestra mente. Entonces lo que sucede es que entonces desplazamos en esta sintomatología todo lo que no hemos sabido poner en palabras. En la terapia o en la consultoría lo que hacemos es ofrecer un espacio profesional para que las personas puedan venir a hablar sin censura. Pero entonces aquí va a haber personas que me van a decir, oye, no, pero bueno, pues si la cosa está en hablar, no, pues más barato y más fácil. Me voy con la comadre, me echo un café, pues ¿cuál es el problema? Voy y le cuento mis penas y si pues se trata de hablar, pues asunto resuelto.
Pero aquí yo creo que es muy importante que seamos francos y sinceros con nosotros mismos. Cuando nosotros vamos y compartimos nuestras problemáticas más arraigadas con nuestro círculo cercano, con nuestros amigos, con familiares, la realidad es que nos censuramos a nosotros mismos. Es decir, editamos el guión. Porque cuando yo voy y me siento con la comadre, digo, híjole, no, esto sí no se lo voy a contar, porque no vaya a ser que se lo cuente al compadre y se arma y no, no, eso no. Y luego digo, no sabes que esto tampoco, porque híjole, no vaya a ser que lo vaya a tomar a mal, empieza a hacerse rollos en su cabeza de que si fue en la fiesta de su casa, no, 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 eso tampoco. Y entonces empezamos a editarnos, nos empezamos a censurar y entonces no verdaderamente nos expresamos con la libertad que necesitamos. Es decir, la confusión en nuestra mente genera inevitablemente sufrimiento. Cuando no aclaramos nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo único que estamos haciendo es complicarnos la existencia y entonces nos sometemos nosotros mismos a esta sensación del sufrimiento. Lo que sucede entonces es que la terapia y la consultoría se vuelven estos espacios, además de ser espacios que promueven que podamos hablar, también son espacios profesionales que aseguran el anonimato y la confidencialidad tan importante que necesitamos saber de que nuestra intimidad ha quedado bien resguardada. Y de esa manera podemos encontrar estos espacios para hablar con absoluta libertad. Es decir, es recobrar esa libertad interior. Este espacio que está, pues por supuesto, diseñado para promover un cambio. Y el cambio más importante, que es uno de los grandes pasos que queremos alcanzar, tanto en la terapia como en la consultoría, es el de poder aprender a responsabilizarnos de nuestras propias acciones. ¿Cuál es nuestra coparticipación en la vida? Si esta mujer de pronto puede darse cuenta y tomar responsabilidad de que parte de su sintomatología deriva de su vulnerabilidad, de su inseguridad para poder hablar y acercarse a las personas adecuadas para resolver su conflictiva, es cuando se puede tomar responsabilidad de ello. Pero esa es precisamente la terapia o la consultoría, es decir, espacios que promuevan la posibilidad de que podamos hablar sin censura. Wow. No, bueno. Pero además, qué manera de explicarlo, porque queda muy claro la importancia de hablar. Y además también tocaste un punto muy, 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 muy importante, y se los digo mucho a mis consultantes. Uno pues de los objetivos más importantes por los cuales viene alguien a consulta es en busca de claridad. Normalmente viene alguien porque está hecho bolas o porque está teniendo una disfunción en su vida, emociones negativas, porque algo está mal y no sabe por qué, no sabe qué es lo que hay atrás o qué es lo que lo provoca y quiere resolver. Entonces, bueno. Absolutamente. Y eso es bien importante lo que estás diciendo, porque cuando tenemos este hacernos bolas, en este hacernos bolas lo que sucede es que nos contamos un montón de mentiras a nosotros mismos, que nos terminamos creyendo nuestros cuentos y eso nos causa una mayor confusión. Y estas mismas confusiones eventualmente se vuelven verdades inamovibles. Y esa es la parte en donde venimos a confrontarnos a estos espejos, a mirarnos, porque los consultores, los terapeutas, el grupo, somos espejos. Tenemos que aprender a ser espejo para los demás. No se trata de jugar a las escondidillas con los consultantes o con los pacientes, es aprender a permanecer en esta zona de la sombra, pero para que la persona pueda verse en este espejo nítido, ¿no? De amplia profundidad y entonces aclararse, Barb. Esto qué importante, ¿no? La sensación que da la claridad interna. Sí, 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 bueno. Y también fíjate, Nat, algo que no voy a perder la oportunidad de preguntarte, por uy, tu manera de explicar las cosas, bueno, estoy fascinada escuchándote otra vez, me hacía tanta falta oírte. Fíjate, me preguntan mucho, a ver, es que no entiendo cómo funciona la terapia o cómo funciona la consultoría. O sea, ¿qué es lo que pasa en mí que de pronto me doy cuenta de algo y les digo, pues, es que era un punto ciego, no lo estabas viendo y lo estabas actuando.
Pero entonces, bueno, cómo es que funciona? ¿Cómo es que las personas van resolviendo sus temas? Porque a partir de esta habla sin censura, de este empezarle a poner palabras a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, decimos siempre en la consultoría y sobre todo, por ejemplo, en la consultoría de grupo, que necesitamos volvernos unos expertos en nuestros propios afectos. Porque este hablar de nosotros lo que nos permite poco a poco es ir teniendo una mayor comprensión, un mayor conocimiento de nosotros mismos. La mayoría, o sea, es decir, nuestros problemas, nuestras problemáticas, por las razones que sufrimos, tiene que ver porque no nos conocemos lo suficiente. Cuando venimos a este espacio y empezamos a hablar de nuestras problemáticas, de lo que nos ha ocurrido, de alguna manera hacer una pausa consciente, mirar hacia atrás, mirar nuestros alcances, empezamos a matizar nuestras propias perspectivas y empezamos a aclararnos nuestras propias mentiras. Porque es esto, de pronto todos estos pensamientos o estas creencias son tan fuertes, tan arraigadas, que ya no sabemos cuál es la verdad. Y entonces venimos aquí a la terapia y a partir de escucharnos, porque todas las respuestas que necesitamos saber en relación a nosotros están en nosotros, es decir, nadie más expertos en nosotros que nosotros mismos. Nadie más expertos que nosotros en nuestra propia disfuncionalidad que nosotros mismos. Somos nosotros los que hemos vivido con nosotros mismos toda la vida, pero necesitamos escucharnos hablar de nosotros, de poder probar nuestros alcances, de encontrarnos en estos espejos en donde funcionamos a partir de 3 niveles: la clarificación, la confrontación y la interpretación. Es decir, cuando venimos a la consultoría o a la terapia, lo que hacemos primero es clarificar. Una persona puede llegar y de pronto una sesión nos dice: ay, no, es que mi pareja es un divino, no sabes, es un adorado, lo amo, no, pero es que soy una afortunada de lo más grande, qué barbaridad, no lo puedo creer. Y siguiente sesión, lo odio, que se muera, pero qué horror, pero qué espanto de persona, no puedo creer cómo me habló, cómo me respondió enfrente de los demás, lo que me hizo, lo que me dijo. Y entonces ahí, primer paso, clarificamos. A ver, porque estamos llenos de contradicciones internas. ¿Cómo es que la sesión pasada me dijiste que adorabas a tu pareja y esta sesión llegas diciéndome que lo quieres matar? ¿Cómo es la verdad? Es decir, ¿cuál es la verdad? Es decir, ¿qué es lo que verdaderamente está pasando en tu relación? Y entonces, de alguna manera, es primero clarificar, porque de pronto ya no sabemos ni qué, o sea, por fin, o lo amo o lo odio. Pero después viene esta parte también de la confrontación, que es, ¿y por qué permites el maltrato? Es decir, ¿por qué permites que ocurra esto en tu vida? ¿Por qué si te maltrata? ¿Por qué si te agrede? ¿Por qué si tú te sientes tan vulnerado frente a sus palabras? ¿Por qué lo permites? Entonces ahí confrontamos a la persona con su responsabilidad. Es llevarlo un poquito a decir, acá hay una coparticipación, porque podríamos asumir inmediatamente el papel de la víctima y decir, soy víctima de mis circunstancias, pero cuando ayudamos a la persona un poquito a decir, ¿y tú por qué lo permites? Es decir, ¿cuál es tu coparticipación en el acto? Tal vez empezamos a decir, híjole, pues no sé si soy tan la víctima o más bien también doy pie a que estas situaciones ocurran, porque de pronto la persona puede decir, pues sí me doy cuenta que como que sí lo permito, y entonces viene la interpretación. ¿No será que tú permites el maltrato y permites esta relación porque tu mamá de alguna manera también lo permitió y fue lo que aprendiste? Pero no nada más eso. Parece que tú te autoafirmas en el maltrato. ¿Cómo? ¿Cómo dices que me autoafirmo en el maltrato? Porque parece que en el momento en el que tu pareja llega y te pide perdón, wow, es el momento en el que sientes que lo tienes en tus manos. Es en el momento en el que te autoafirmas, en el momento en el que ves el goce de la culpa de tu pareja. Y es en el momento en el que sientes que todo ha valido la pena porque te sientes mirada. No es el maltrato, es el perdón lo que te mantiene ahí, porque llega un momento en el que el hombre llega y te pide perdón y son las sesiones que vienes y me cuentas, es un adorado, es encantador. Entonces, llevamos a la persona en esta dualidad, en este círculo, digamos, de sus propias confusiones, de sus propias dualidades, y así es entonces como van funcionando estos pasos, Barb, en tanto la consultoría como en la terapia, y eso nos va dando una claridad distinta de nosotros mismos.
Sí, bueno. Y entonces, ¿cómo una persona puede como reparar algo que le está haciendo tanto ruido si no lo ve? Y es lo que, entonces ya, ok. Muchas veces dicen eso, no me había dado cuenta, ¿no? Okay. Y yo aquí quiero hacer también una intervención importante desde mi experiencia como participante en los GDCs. Y justo en lo que nos platicas, Nat, de pronto suele pasar que como participante sales confundido, pero en esta confusión es por justo, hay una serie ya de estructuras en nosotros y una serie de rasgos, de justificaciones, de mentiras, de no saber cuál es el verdadero diálogo, que se agradece esa confusión, ¿no? Porque por primera vez te das cuenta que lo puedes, como que contactas contigo profundamente, ¿no? Y es ahí sí empieza a ser la neta de la neta. Realmente estableces un diálogo contigo mismo. Dices, a ver, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Dónde realmente está doliendo? ¿Y qué realmente estoy obteniendo, no? Como ganancias secundarias. Y entonces, es padrísimo. Yo siempre digo que este es un trabajo muy amoroso y que los grupos son de mucha contención, sí hay confrontación. Sin embargo, digo que es muy amoroso porque hay este contacto con los otros, pero también un contacto muy profundo contigo. Sales muy conectado contigo y sales diciéndote la neta de la neta. ¿Qué es lo que realmente te está pasando? ¿Qué es lo que realmente quieres expresar o qué es lo que realmente no acabas de procesar, ¿no? O qué no te has perdonado de pronto, ¿no? Hay sesiones donde no me he perdonado esto y se va desarmando esta estructura. Entonces, solo quería hablar desde este punto de... Claro, y lo que dices, Vicky, es bien importante, porque de pronto tenemos la concepción de que la confrontación es violencia. Tenemos esta idea de pronto en nuestra mente de que confrontarnos y decimos, es que yo no confronto a mi pareja o no confronto a las personas porque tenemos esta sensación de que confrontar es violencia, cuando la confrontación no es otra cosa que el acto íntimo de la cercanía. Es decir, una pareja que no está dispuesta a confrontarse no está vinculada íntimamente, es una relación por encimita. Es decir, en la consultoría de grupo, en la consultoría individual, esa confrontación es parte precisamente de lo que va construyendo el vínculo de intimidad entre una o dos personas o más en el grupo. Porque esto que dices es cierto, es decir, el grupo se vuelve una herramienta súper portentosa para podernos dar cuenta de todas estas cosas. Ese es ahí donde el grupo marca pues sus particularidades, ¿no? Porque esto que les acabo de decir un poquito, cómo funciona la terapia o la consultoría, ¿cómo funcionaría entonces en grupo? ¿Cuál sería como esa distinción? Es decir, es una derivación a la técnica, porque si lo pensamos en términos de una rama, se cuenta que la psicoterapia, por ponerlo de esa manera, es como la rama general. Y de ahí se desprende psicoterapia de corte psicoanalítico, la sistémica, que si gestalt, que si cognitivo-conductual, pero todo deriva de la psicoterapia y de ahí deriva entonces la psicoterapia de grupo. Es una derivación a la técnica, o sea, el fundamento es el mismo, pero la diferencia es que lo hacemos en grupo. Ahora, ¿cómo funciona nuestra consultoría de grupo, esta cámara del espejo grupal en donde todos somos espejos unos de los otros? Lo primero que necesitamos comprender es que somos seres fundamentalmente sociales. Esto quiere decir que nacimos y crecimos en un contexto fundamentalmente social. Por lo tanto, cuando pensamos en esta herida, que es la huella de abandono, que es la herida más importante que el ser humano puede recibir en su vida, esta herida que ha sido tan importante porque de alguna manera ha sido altamente influyente en nuestra forma de vincularnos con los demás, de relacionarnos, también sabemos el día de hoy que no tiene por qué ser determinante. Pero esta herida que se construye en nosotros, esta herida, esta sensación del abandono, de la angustia existencial que en nuestra vida existió, se formó en la familia, dentro del grupo. Entonces, fíjense aquí qué interesante. Es decir,
Si esa herida, si esa huella de abandono se formó dentro del grupo, es decir, dentro de la familia, hace todo el sentido del mundo irla a reparar a la génesis de la conflictiva, es decir, al grupo. Entonces, eso hace que la huella de abandono se ponga en evidencia para todos los demás dentro del grupo y para la persona como en alta dimensión. O sea, ya no es cuestionable, ya no es si la veo o no la veo. En el grupo se ve, queda clarita, clarita y especificada. Déjenme ponerles algunos ejemplos para que vean cómo funciona esto dentro del grupo. A ver, la huella de abandono decimos que se forma o porque hubo una carencia en nuestra vida o porque al contrario hubieron excesos que más bien conocemos como sobreprotección. O nos abandonaron o más bien nos sobreprotegieron, que es otro tipo de abandono, porque es la misma burra revolcada pero disfrazada. Es decir, por un lado no nos dieron, pero en el otro lado más bien nos hicieron pensar que nos dieron, pero nos incapacitaron. Porque esa sobreprotección es un mensaje de devaluación, es un yo no te creo suficiente y capaz de poder resolver tus circunstancias y entonces te resuelvo, pero al final no te estoy viendo, te estoy anulando. Entonces es un mensaje de lo más agresivo y las personas crecen una tremenda desconfianza. Ahora, pensemos en una persona que no le dieron, que tuvo muchas carencias en su vida emocionales. Y entonces esta persona llega al grupo y entonces en esa sesión empieza a relatar que ay, es que vengo muy mal porque me acabo de pelear con mi hijo, pero además estoy muy preocupada porque mi hijo además tiene broncas en la escuela y anda con un rollo de bullying y etcétera. El grupo colabora con esa persona para ayudarla a resolver su problemática, para bajar su ansiedad, para regalarle espejos, para confrontarla, clarificar todo esto que hemos dicho. Sucede que al final de la sesión lo que hacemos en los grupos de desarrollo de conciencia, en este objetivo de querer ayudarle a las personas a que se vuelvan unos expertos en sus propios afectos, siempre les preguntamos cómo te quedas, cómo te vas después de la sesión y en una sola palabra nos lo tienen que reportar. Y entonces esta persona dice, pues me voy insatisfecha. Y el grupo dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pues si estuvimos dedicándole casi que 1 hora de la sesión, pues ¿ahora qué pasó? ¿Se fue insatisfecha? Pues quién sabe. Corte, siguiente sesión, nos vemos otra vez la siguiente semana y entonces el grupo abre el tema, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué te fuiste insatisfecha si te dedicamos más de la mitad de la sesión para hablar de tu tema y de tu hijo? ¿Qué pasó? Y entonces esta mujer dice, pues sí, pero después de hablar del mío empezaron a hablar del otro, tú empezaste a hablar de tu hijo y entonces ya no me pelaron. Y la verdad que me pareció de lo más desagradable que no me pusieran la atención que yo necesitaba. Y entonces ahí inmediatamente el grupo puede decir, a ver, espérame, te dedicamos más de la mitad de la sesión, es decir, si la sesión dura 2 horas, 1 hora y media estuvimos hablando de tu tema y para ti no fue suficiente. ¿Por qué? Porque esta persona viene y repite lo que en su vida siempre ha vivido. Le den lo que le den los demás, siempre se va a sentir insatisfecha. Es decir, en la vida aprendemos a recibir, pero cuando no nos lo enseñaron, porque no nos dieron afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento, reconocimiento, que conocemos como las 7 fuentes del sentido de pertenencia, cuando nos las dan, no las sabemos reconocer. Es decir, el grupo se desvolcó, digamos, ¿no? Se volcó en esta acción por darle las 7 fuentes y sin embargo no las supo recibir porque no se lo enseñaron en su vida. Ahí queda expuesta su huella de abandono. Y esta persona entonces en ese momento tiene la oportunidad de decir, o repito o reparo. O repito y me quedo constantemente insatisfecha en mi vida porque lo que me den los demás nunca va a ser suficiente para mí, o reparo y aprendo y comprendo que a veces las personas no me van a querer como yo quiero que me quieran, pero eso no quiere decir que no me quieran. Y entonces, a partir de esta reparación, de esta resignificación del hecho, ensayo una conducta diferente. Ahora, vamos a pensar en otro ejemplo en donde más bien una persona vivió la sobreprotección y entonces crece con este mensaje como de devaluación. Y entonces llega al grupo y relata un poco parte de su problemática y nos dice que este hombre tuvo un hermanito mayor que él y murió.
Y entonces, de alguna manera, él cumple la función dentro de su familia de venir a reparar el dolor por la ausencia del hermanito muerto, y pues a consecuencia de eso, pues los padres deciden sobreprotegerlo porque no vaya a ser que este también se nos muera, imagínate. Entonces lo sobreprotegen, pero en ese mensaje de sobreprotección hay un mensaje constante de no te creemos capaz de mantenerte con vida, ¿no? O sea, tenemos que protegerte. ¿Qué pasa? Esta persona, cada vez que hacía una intervención en el grupo, no confiaba en sí mismo, es decir, había una constante desconfianza. Oigan, yo no sé si lo que yo les voy a decir, híjole, no sé si sea muy importante, pero bueno, a ver, yo lo que veo, no sé si te sirva, pero creo que es esto. O, híjole, es que no quise hablar de mi tema porque no le quería quitar el tiempo a no sé quién. Siempre decimos que una golondrina no hace veranos, pero cuando una conducta empieza a ser repetitiva dentro del grupo, se vuelve una gran oportunidad para decir pausa. Vamos a ver aquí qué ocurre, vamos a explorar. ¿De dónde viene esa inseguridad, esa desconfianza? Y está operando entonces ahí en vivo y a todo color esa huella de abandono. Y tiene la oportunidad de darse cuenta de esto, pero además el grupo le refleja esta otra parte de decir, ¿de dónde sacas que tus comentarios no son importantes? ¿De dónde sacas que lo que tú dices no vale, no significa? Al contrario. Y entonces alguien más le dirá, lo que me dijiste en la sesión pasada me zumbó en la cabeza una semana, ¿de qué me estás hablando? Fue como un balde de agua fría, al contrario, hombre, no sabes el bien que me hiciste. Y entonces esta persona tiene la oportunidad de reparar dentro del mismo núcleo esta mentira que se había contado. Esta mentira que se vuelven verdades inamovibles a veces, de pensar que yo no le importo o no, lo que yo puedo decir no es suficientemente confiable o no soy de confianza o no necesariamente puedo aportar algo a los demás. Entonces, esas son las cosas que nos va regalando la oportunidad de trabajar en grupo. Ay, cómo no, Natalia, porque además, bueno, cuántas personas que nunca en su vida tienen oportunidad de trabajar en un grupo y se quedan con esas mentiras inamovibles toda su vida, y nunca se dan cuenta que fue una mentira, que se contaron, que se creyeron y que les dolió toda su vida. Absolutamente. Y entonces es como ir quitándole, decíamos en teatros mentales, es abrir el telón. A ver, ¿qué hay atrás de todo esto, no? Cuando subíamos a hacer estas representaciones, pues de lo que estaba ocurriendo en la mente y las conflictivas. Y entonces decíamos, a ver, ¿de dónde sacas esto? ¿De dónde sacas que de pronto puedes no ser importante para los demás? ¿De dónde sacas que es tu culpa esto que ocurrió? ¿De dónde sacas que esto es vergonzoso y que lo deberías de ocultar toda tu vida? Entonces la persona dice, pues no sé, caray. Ahora sí que ya sospeché, porque me encanta, siempre les digo en los grupos que utilizamos mucho el verbo del sospechosismo, ¿no? Les digo, aquí vamos a sospechar. No se crean todo de ustedes, ¿eh? A partir de hoy, bienvenidos a la Cámara del Sospechosismo. O sea, vamos a sospechar, vamos a poner en tela de juicio todo lo que nos hemos creído en relación a nosotros, porque, ¿qué creen? Son puras mentiras y vamos a descubrir la verdad, pero tiene que haber una disposición del ánimo de la persona para poder estar abierto a escuchar eso. Es decir, todas las preguntas que siempre nos hemos hecho en relación a nosotros son respuestas que contiene el grupo, pero necesitamos estar dispuestos a escuchar al grupo, porque el grupo siempre está diciendo cosas tremendamente reveladoras, pero tiene que haber esta disposición del ánimo de la persona. ¿Por qué las personas me rechazan? ¿Por qué las personas no me dicen la verdad? ¿Por qué me empanizan las verdades? ¿Por qué me tratan con pincitas? Y entonces el grupo dice, ¿quieres saber por qué? Pues ahí te va, ¿no? Y entonces uno tiene que decir, pues órale, venga. Y vienen verdades importantes. Sí, también me acuerdo mucho y lo digo mucho que las personas que llegan a un grupo, sobre todo a un grupo de desarrollo de conciencia, entre otras cosas quieren saber el impacto que causan en los demás, porque esa es la respuesta a muchas de las cosas que no entienden, por qué me tratan así y por qué esto y por qué lo otro. ¿No? Y ahí, Totalmente. Poder observarte en el grupo, si de pronto todo el grupo te está dando el mismo mensaje, es que realmente, si estás abierto a recibirlo, cambia todo, cambia toda la percepción.
porque se repite a lo largo de las sesiones, ¿no? De pronto yo como participante decía, es que ya voy viendo cuál es mi papel, cómo me desenvuelvo aún con historias diferentes, ¿no? Entonces vas comprendiendo también, pues, cómo actúas en realidad, ¿no? Te Total. observas con conciencia. Decimos, cuando el río suena, pues es que agua lleva, ¿no? Y entonces en el río en el grupo nos suena el río a un nivel que ya más bien es cosa de asomarse, ¿no? A ver qué es lo que verdaderamente trae el río entre manos. Pero la realidad es que para que estos grupos funcionen y funcione el grupo, porque ahorita estamos hablando de la consultoría grupal o de la psicoterapia de grupo, pero en realidad la experiencia grupal, sea en cualquier contexto, pensemos en un grupo de trabajo, en una empresa, en una familia, un grupo social, es decir, todos estos grupos que son tremendamente reparadores, que son estas redes resilientes que se van construyendo, pero para que un grupo funcione necesita tener pues, ciertos fundamentos. Es decir, Le Bon, un autor, hablaba de que el grupo o la masa mal organizada podía psicotizar. O sea, es decir, cuando un grupo no está bien organizado y no tiene un objetivo claro en común, y los miembros no se adhieren a ese grupo, puede ser muy peligroso. Escuchaba yo, por ejemplo, creo que ayer en las noticias, que estaban hablando de que de pronto habían desalojado estas fiestas tipo raves clandestinas con el rollo del COVID, y entonces que había una cantidad innumerable de chavitos, pero bailando, pero drogándose, pero en este danzar de huellas de abandono unas contra otros y la impulsividad a todo lo que da. Es decir, ahí esos son ejemplos tal vez de grupos o de masas mal organizadas, en donde de pronto, lejos de ser reparadora, puede construir o puede de alguna manera fomentar no necesariamente la construcción, sino la autodestrucción. Es decir, hay que tener cuidado en ese sentido, porque no es que todos los grupos van a funcionar, pero un grupo bien cohesionado, con buenos fundamentos, es decir, cuando el grupo está bien organizado, puede ser tremendamente sanador y reparador, pero pues necesitan irse encontrando ciertas cosas dentro del grupo. Uno de ellos, por ejemplo, es la motivación. Lo que motiva a un participante a continuar en el grupo es la sensación del sentido de pertenencia. Esta sensación, que es algo que los conductores de grupo nos abocamos mucho a trabajar en las primeras sesiones, la cohesión grupal. Para que el grupo funcione, tiene que haber este sentido de decir, ay, güey, no soy el único sufriendo por esto. Aquí habemos varios, mano, ¿no? Porque tendemos a pensar que nuestro sufrimiento es muy único y muy particular. Y creemos que no hay nadie más en el mundo sufriendo por lo que a nosotros nos aqueja. De ahí hablamos de por qué el origen de la desolación es la vergüenza. Cuando sentimos vergüenza con respecto a nuestras propias emociones o nuestros propios pensamientos, nos aislamos. Y entonces empezamos a tener como relaciones muy por encimita, como que no profundizamos, porque tenemos la sensación de que si profundizamos nos exponemos y es un riesgo que no queremos correr. Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho en el grupo es que esa exposición no es peligrosa. Al contrario, es lo que va a nutrir la experiencia grupal. Y entonces cada uno de los participantes, a partir de ir compartiendo sus propias experiencias de vida, se va dando este sentido de comunidad, de fraternidad, que entonces uno empieza a vivir la experiencia tan reparadora que nos da el vivir el sentido de pertenencia. Es decir, es aprender que todos vamos de una u otra manera en el mismo barco. Por el otro lado, algo que también encontramos mucho en el grupo y que tiene que darse para que funcionen los grupos es el intercambio de la subjetividad. Y esto se explica muy bien, por ejemplo, en lo que hacíamos en teatros mentales. ¿Qué es la subjetividad? ¿Tú te acuerdas, Vicky, cuando de pronto subíamos al escenario y yo les decía, a ver, suban todos y todos van a representar una mamá en el escenario? Y veíamos 15 mamás tal vez muy diferentes. O sea, es decir, habría quien representa a la mamá cocinando, pero la otra la representaba trabajando, el otro una mamá cuidando niños, pero habría también quien representa una mamá enferma o incluso una mamá muerta. Es decir, esa es la subjetividad, es mi experiencia. Esta es la mamá que yo conozco.
Y entonces tú conoces a esa otra mamá. Y eso a mí me abre la perspectiva para entender que esto que está ocurriendo en el grupo ocurre también afuera. Y puedo entender que mi mamá es muy diferente a la mamá de mi pareja y que esa es la razón por la cual podemos ver la vida de una manera tan distinta, tan diferente, pero ese intercambio de la subjetividad dentro del grupo es lo que va enriqueciendo la experiencia y nos va dando una riqueza extraordinaria. Otro de los aspectos que también tiene que aparecer en el grupo para que funcione es el manejo del encuadre. Los límites siempre van a proteger nuestros vínculos, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Una relación que no tiene buenos límites, que no está basada en un encuadre, es una relación que está destinada eventualmente al fracaso. Es decir, los límites o se instalan o se imponen. Son dos formas de poner los límites en la vida. O es a través del autoritarismo, la imposición. Y aquí empezamos a las 9 de la mañana la sesión de grupo y el que no llegue no entra. Y 3 faltas y están fuera de... Eso sería una imposición total, ¿no? O sea, es un límite que la gente dirá, no, o sea, como regresé a mi salón de prepa, ¿o qué es esto? Pero cuando imponemos el límite, pues es complicado, pero cuando se instala es diferente. Los límites que se instalan son estos límites que comprendo que si llego a las 9, pues empezamos a las 9 todos juntos, vamos en el camino todos juntos al mismo tiempo, terminamos la sesión al mismo tiempo, es decir, nos da esta sensación de seguridad. Por ejemplo, una de las partes de los límites dentro de los grupos que a veces batallamos de pronto en que se instale es el hecho de que preservemos nuestra relación, los mismos participantes del grupo, exclusivamente dentro del contexto del grupo. Porque claro, la realidad es que se empiezan a hacer relaciones padrísimas, ¿no? Y da esta sensación de decir, oye, si acabando la sesión nos vamos a echar la copita o nos vamos a echar la cena y nos vamos a echar el cafecito. Y la realidad es que lo que queremos es que estas relaciones se mantengan exclusivamente dentro del grupo, porque no sucede lo que les contaba al principio, ¿no? Nos empezamos a censurar eventualmente. Eventualmente ya es mi amiga, ya no es mi compañera del grupo, sino que ya somos cuatas, y entonces ahora sí que, ¿cómo voy a decir eso? ¿Y cómo voy a contar lo otro? No, eso sí ya no viene al caso. Y entonces se pierde esta magia del grupo. Pero cuando ocurre todo esto, el grupo va a funcionar. Oye, Nat, sí, como no, es magia y lo manejas increíble, me fascina. Cuéntanos, porque este término para algunos puede sonar un poco extraño, la cámara del espejo. ¿Qué es la cámara del espejo? Esta sensación de cuando estamos como en esta cámara como circular, porque es como este círculo, y ahorita además está padre porque lo hacemos en Zoom, y entonces son como todos estos espejitos puestos en la pantalla, en donde tenemos la oportunidad de reflejarnos en diferentes espejos. Es decir, me doy cuenta que lo que le ocurre al grupo es algo que me ocurre a mí también. No soy ajeno a ninguna de las circunstancias de nadie. Es decir, me doy cuenta que de alguna manera coparticipo en esa situación. ¿Por qué? O porque soy hijo, o porque soy mamá, o porque soy hermano, o porque soy tío, o porque soy quien sea. Pero ese papel, de alguna manera, me puedo ver reflejado ahí. Esa es la oportunidad que nos da, de pronto, el poder proyectar muchas de nuestras conflictivas en estos espejos. Sucede de pronto en el grupo que estos espejos colaboran en muchas direcciones. Hay personas en el grupo que a veces pueden vivir la sensación de engancharse, ¿no? Un poquito y decir, oye, es que eso que tú me dijiste como que no me pareció y me sonó como muy agresivo. Y es una súper oportunidad para decir, ¿a quién viste en el espejo? Porque no es la persona. ¿A quién viste? Pues vi a mi papá. Pues claro que sí, te sonó súper familiar. Y entonces es la oportunidad que tenemos para decir, no es la persona, es tu papá, que de alguna manera viste reflejado en ese espejo, pero así en cada uno de los espejos del grupo a veces me encuentro a mi mamá, pero en otro ya me encontré a mi hermana, pero en el otro ya me encontré a mi pareja, a mi expareja, a mi no sé qué. Y entonces empezamos a encontrar una familiaridad dentro del grupo, que es la oportunidad que tenemos de ir reflejando en cada uno de los participantes nuestras diferentes historias. Por eso se vuelve esta cámara del espejo grupal.
Y me parece que esta cámara del espejo grupal es lo que hace que algunos temas se puedan profundizar más o se puedan trabajar con mucho mayor claridad o más rápido. A ver, Nat, aquí te voy a meter a lo mejor en un poco de problemas, pero pues ya sé que siempre lo resuelves. Pues vamos a ver si salimos del problema. A ver qué tal. ¿Cuáles serán las ventajas de los grupos sobre la terapia o consulta individual? Y viceversa. Claro, porque bueno, me toca hablar apasionadamente de los grupos, porque además, y veo de las dos cosas, ¿eh? También trabajo con pacientes en lo individual y con parejas y con grupo, pero y en los dos veo cosas importantes y de pronto hay personas en lo individual que les digo, no, listo, para echarte un quién vive con el grupo, vas. Y de pronto personas que en el grupo llevan ya un tiempo importante y eligen de pronto también las sesiones en individual, porque tienen, pues claro, sus luces y sus sombras. Pero uno de los aspectos bien importantes que da el grupo y que nos encontramos constantemente es el manejo de las emociones. La capacidad que tiene el grupo para metabolizar las emociones es fascinante. Por ejemplo, la emoción del enojo es una emoción que generalmente oculta emociones mucho más profundas. Pero para las personas es mucho menos amenazante decir estoy enojado a de pronto decir me siento envidioso o me siento triste o me siento frustrado o me siento decepcionado. Es decir, todas esas otras emociones son mucho más amenazantes. El enojo es una emoción socialmente más aceptable y además para nosotros es más fácil acomodar. Bueno, el grupo lo que permite es esa metabolización. Es, a ver, ¿estás enojado? No, mangos, cuerno. A ver, vamos a explorar y vamos a profundizar. Y entonces esa metabolización que se hace de las emociones, porque cuando una persona habla de algo, decimos, ¿y los demás qué sienten? ¿Qué sienten con el enojo que está sintiendo Bárbara? No, pues a mí más bien me provoca esto otro, no, pues a mí lo otro, pues así. Y entonces empezamos a de alguna manera desmenuzar tu enojo, el enojo de Bárbara, en otras 14 percepciones más y de pronto ese enojo queda como súper expuesto, súper desmenuzado y da una claridad para poder profundizar en el hecho que es importante, es decir, nos da esa experiencia que también en lo individual podemos encontrar, pero vamos más tientes, ¿no? El grupo lo que pasa es que es un acelerador, paz, ¿no? Va dando pasos importantes. Por ejemplo, una de las cosas que el grupo favorece muchísimo es que se rompe la negación. La negación es una defensa que los seres humanos utilizamos todo el tiempo. Porque frente a situaciones que nos rebasan y cuando sentimos que nuestra conciencia nos ha rebasado, lo primero que hacemos es negar, porque es mucha la información, yo no puedo con todo esto. Esto es muy fácil, por ejemplo, verlo en los grupos de AA en Alcohólicos Anónimos. Una de las cosas con lo que más podemos batallar con los enfermos de alcoholismo es la negación. El alcohólico batalla muchísimo para poder aceptar su conflictiva. Y entonces se lo puede decir su pareja, pero sus hijos, pero sus papás, y tienes una bronca con el alcohol y ya la necesitas atender. No, para nada, yo no tengo ningún problema con el alcohol. A este alcohólico lo metemos a un grupo de AA y se le rompe la negación, porque empieza a escuchar en el grupo situaciones en las que dice, ay, güey, no, pues a mí también me pasa eso. Ay, no, pues eso, no, pues no, sí soy alcohólico. Y entonces ahí es cuando se para y dice, hola, buenas tardes, soy fulanito de tal y soy alcohólico. Es decir, es ese paso que de pronto las personas pueden dar, pero ocurre en los grupos. A ver, el problema tal vez no es con una botella de Bacardí, pero todos tenemos una botellita en lo simbólico que nos seduce y que de pronto no nos damos cuenta y que es nuestra bronca. Bueno, cuando llegamos al grupo se empiezan a romper esa negación. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta? Los consultores, en ese sentido, es muy fácil porque vemos como en la tercera o cuarta sesión de pronto por ahí se nos acercan 2 que 3 y nos dicen, oye Natalia, ¿no me podrías dar consulta individual? Fíjate que se me están moviendo muchas cosas con el grupo. Ahí es cuando uno dice, el grupo está funcionando, está rompiendo la negación, le están cayendo unos 20 buenazos a la persona y claro, ya entro en esta cosa porque esa es la parte que da
a veces la individual. Sí, la sensación a veces de las personas de sentirse expuestas en el grupo, pues les confronta, ¿no? Y entonces prefieren el espacio en individual. Yo siempre les digo, cuando se me acercan y me dicen, oye, ya se me movieron cosas, lo quiero trabajar, por favor, date la oportunidad de vivir estas 16 sesiones. Espérate. Si al cabo de las 16 sesiones sigues sintiendo la necesidad de irte a trabajar en lo individual, lo hablamos, pero date chance. Creo que es rarísimo el que después de las 16 sesiones me haya dicho, me voy, se quedan. Es decir, empiezan a ver la facultad que tiene el grupo para irles desdoblando su propia problemática, irla acomodando, que creo que eso es uno de los aspectos muy importantes que nos da el grupo, el trabajo de la negación. Pero también en el grupo también tenemos la oportunidad de trabajar con figuras de identificación. Eso es lo que empieza a acelerar mucho el trabajo grupal. Esa identificación en donde me doy cuenta que tú y yo somos iguales, que tú y yo podemos adolecer de lo mismo. Pero si tú tuviste la oportunidad para salir adelante de esto quiere decir que yo también tengo la oportunidad para salir adelante de mis circunstancias. Ese sentido de la identificación que nos da el grupo es lo que va construyendo en nosotros esta capacidad resiliente de los seres humanos. La resiliencia es una capacidad adquirida, es decir, no nacemos siendo resilientes. Esto es algo que desarrollamos. En el grupo se desarrolla de manera importante y para poder desarrollar resiliencia, a fuerzas necesitamos encontrar en nuestra vida figuras con las cuales identificarnos, no idealizar, es diferente. En la idealización me someto, en la idealización te veo para arriba, wow, solo tú lo pudiste lograr, qué barbaridad, yo jamás voy a estar a la altura de lo que tú lograste en la vida, y entonces ahí hay un sometimiento de otro nivel. En el grupo se da la identificación, y eso es algo que es valiosísimo dentro de la experiencia. Se ponen también de manifiesto muchas situaciones que a veces en lo individual a los consultores nos cuesta mucho trabajo ver, es más engañosito, pues, o sea, nos tardamos más. En el grupo es evidente. Es decir, en lo individual de pronto el participante, el consultante puede llegar y decir, no, mi mamá es una sensible, no le puedo decir nada, todo llora, todo se vulnera, qué horror, qué flojera, no se puede hablar con ella. Y entonces uno se queda tal vez con la idea de que pues sí, una mujer pues tal vez muy frágil emocionalmente y que pues sí, hay que ayudar a nuestro consultante, participante a pues tratar. Cuando lo metemos al grupo y le decimos, ay, vente al grupo un ratito, a echarte acá un quién vive, decimos, no, pues con razón la mamá llora, pues ya se habrá dado cuenta cómo dicen las cosas, pero lloran todos, no nada más la mamá. Es decir, no es necesariamente la mamá, es decir, es también cómo dices las cosas, pero en el grupo tiene la oportunidad de descubrirlo, se le refleja, no es nada más la interpretación del consultor, sino que es maravilloso tener un montón de coterapeutas en el grupo. Porque es una coterapia, porque no es más, la voz del consultor se diluye en el grupo. Ahí lo que pesa es la voz del grupo. A ver, bájale a tus chicharrones cómo me estás hablando en este momento. Me vas a hacer llorar, ¿no? Entonces el otro dice, ay, así me dice mi mamá. Pues, ¿cómo no te va a decir así? Ya te diste cuenta cómo hablas de golpeadito. Y entonces esas son estas situaciones que el grupo de pronto puede ser muy favorecedor. Y decía yo, el asunto de la fraternidad dentro del grupo, lo que genera esta camaradería, ¿no? Esta sensación de que todos vamos en esa misma dirección, es lo que va favoreciendo también este crecimiento, esta sensación de que estamos yendo hacia el mismo rumbo. Es regresar al conflicto original, porque de pronto en el grupo, claro, aparecen un montón de hermanitos, pero también está la figura de la mamá o el papá, que es el conductor del grupo, ¿no? Que es el consultor. Y entonces la figura del consultor o del conductor frente al grupo no es intocable, es decir, es parte de lo que trabajamos también. Porque también salen cosas importantes en relación a esto. Oye, Natalia, es que como que le das mucho tiempo a y a mí nunca me oyes. Ay, qué interesante, cuéntame más del asunto, ¿no? Porque aquí ya empezamos con el asunto de las rivalidades, los hermanos, todas estas cosas que se van pues viendo en el mismo grupo.
Ahora, si me preguntas en viceversa también en las cuestiones en lo individual, pues sí, claro, en lo individual a veces tenemos más tiempo, ¿no? Para nosotros. En el grupo a veces pues hay que compartirlo y aprendemos a compartir con muchos hermanitos la vida, ¿no? O el que es hijo único también pone en evidencia esa situación y de pronto el conflicto que también puede ser el decir, o sea, ¿y ahora de dónde me salió toda esta familia, no? Pues si yo era aquí el centro de atención y ahora resulta, y cosas de este estilo que de pronto entonces tienen la oportunidad de trabajar en el grupo. Bueno, el individual, claro, tienes más tiempo para poder elaborar tal vez tu propia problemática. También, por supuesto, el sentido de lo que da el secreto, porque la realidad es que todos tenemos un secreto en nuestra vida, ¿no? Y yo sigo diciendo que no sé cómo a estas alturas del partido todavía me sorprende cuando un consultante en lo individual llega y me dice, Natalia, tengo una confesión que hacerte. Y yo digo, ¿cómo? Después de 2 años, apenas me vas a echar esta confesión, Dios mío, por favor. Pero claro, es lógico, es decir, todos vamos guardando un secreto, este secreto íntimo que a veces resguardamos y de pronto, si en lo individual a veces nos confronta poderlo decir, ahora en lo grupal entiendo que también puede ser pues algo que no necesariamente va a fluir, ¿no? Entonces, a veces en lo individual funciona más en ese sentido para las personas. Esas serían las que yo vería como las luces y las sombras. Las luces y las sombras. Y fíjate, Nat, otro punto adicional en cuanto al trabajo en grupo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta, es algunas personas que no se les pega la gana participar, que no quieren hablar, que no quieren... Y muchas veces vimos a algunos que se quedaron en un rincón callados y administraban sus palabras al máximo sin participar, pero igual que todos los demás, entraban en un proceso y salían otros. Esto es, aunque no digan ni pío, el estar observando cómo los demás trabajan, hablan y comparten y dicen, y uno está elaborando, bueno, hasta yo como asistente, nada más de estar observando todo, claro que trabajé un montón. Claro, porque pues trabajamos los que escuchamos, pero los que hablamos, o sea, es un intercambio constante, es una dinámica fuerte para todos los que formamos parte de la Cámara del Espejo Grupal, porque empezamos a trabajar desde el momento en el que cruzamos la puerta, ¿no? Ahora ya lo hacemos por Zoom y es en el momento en el que prendemos la cámara, diríamos, ¿no? Pero todo eso ya empieza a decirnos muchísimo sobre el trabajo que se empieza a dar. Y es esta fuerza que de pronto una persona igual y con una sola acción y no tiene ni que hablar ni decir nada, pero está diciendo un chorro. Tenía yo, por ejemplo, un participante que recuerdo que siempre llegaba a la sesión con una taza de café, con un bote, ¿no? De café. Y todas las sesiones se le derramaba el café en mi alfombra, un cachito. Pero ustedes creen que hacía algo para limpiarle, oye, una servilletita, no, para nada. Yo ahí tengo ese cachito de alfombra que después tuve que, ¿no?, quitar y reemplazar porque ya era, le gustaba la misma silla y ahí iba mancha tras mancha tras mancha, ¿no? Pero lo que veo es que con esta acción, pues empezaba a decir mucho. Es decir, porque decimos, una golondrina no hace veranos, pero ya estas acciones repetidas, es decir, venir a derramar literalmente su agresión, porque eso era lo que había dentro de esta persona, y no hacer nada para reparar. Porque una cosa es, se me cae el café y yo, oye, perdón, chin, ¿dónde hay una servilleta, no? Y entonces me muevo al acto de reparar, y otra cosa es, chingale, pues ahí lo dejo, ¿no? Y la vuelvo a tirar y me vale madres, y otra vez, y otra vez. Y entonces la oportunidad que de pronto tenemos para intervenir en este tipo de acciones y decir, a ver, ¿qué está pasando con esto? No tuvo ni que decir nada, ¿no? Pero es la oportunidad a partir de esto de poder reflexionar sobre la necesidad que esta persona estaba teniendo de derramar su agresión literalmente dentro del espacio grupal. Entonces, es decir, en las puras acciones y la persona lo permite, ¿no? Y entonces, claro, dice, claro, no me había dado cuenta y sí, y entonces es el momento en el que se puede destapar una oportunidad para hablar de todas aquellas palabras atrapadas en su mente que por no expresar y no hablar, las estaba actuando, ¿no? Entonces son todas estas actuaciones que en el grupo todos ganan, todos ganamos. Es cuestión de estar dispuestos a recibir la ganancia. Sí, Wow. es impresionante. Es- Y es- Nat, también te escuché alguna vez hablar de la tendencia mundial que hay sobre la terapia grupal.
Me pareció muy interesante. Sí, porque por supuesto que hay una tendencia, sobre todo en Argentina, Dicen por ahí que la mitad de los argentinos son terapeutas y la otra mitad son terapeados. Así está la cosa. Y Así la es. realidad es que la psicoterapia de grupo allá tiene un impacto importantísimo, lo mismo que en Estados Unidos, porque empezó a tomar relevancia importante a partir de la Segunda Guerra Mundial con Pratt. Es un doctor que empieza a utilizar a partir de 1905 este fundamento de la terapia de grupo, porque con los pacientes con tuberculosis los reunía en un auditorio y su objetivo era poder acelerar, digamos, la cura, ¿no? O sea, ayudarle a los pacientes a que pudieran mejorar en sus circunstancias. Entonces, su idea era reunirlos para que las personas pudieran entonces hablar sobre sus dudas sobre la enfermedad, que compartieran cuestiones técnicas sobre todo. Pero de pronto, Pratt se empieza a dar cuenta que cuando los pacientes más bien empezaban a exponer sus emociones y empezaban a hablar de lo que les provocaba su enfermedad, eso era lo que estaba facilitando, digamos, la recuperación del enfermo. Y entonces se da cuenta también de que lo que hacían en la técnica es que todos estos pacientes que se animaban a hablar, a compartir, empezaban a usar las primeras butacas del auditorio. Y entonces los que interactuaban así, y entonces se empieza a crear el sentido de la identificación. Bueno, todo eso a partir de entonces empieza a tomar un auge importantísimo, porque claro, es la oportunidad que tenemos para no nada más atender una problemática, se atienden un montón de problemáticas en un solo contexto, porque es muy diferente comprender lo que es la consultoría individual en grupo a hacer consultoría de grupo. Es distinto. Cuando diluimos el imaginario colectivo dentro del grupo, es decir, el imaginario de una persona, porque es, a ver, no es el enojo de Bárbara. ¿Y los demás cómo se hubieran sentido si les hubiera ocurrido lo mismo? ¿Cómo hubieran respondido? Porque Bárbara está enojada por esto, pero ¿y los demás cómo hubieran respondido si les hubiera ocurrido esto? Y entonces se diluye una problemática en un montón de problemáticas y eso permite que podamos ir acelerando. Por supuesto que es una tendencia y ahorita con la pandemia me parece que ha sido también una cosa que ha empezado a acelerarse, es decir, tantas personas que ahora tienen la oportunidad de conectarse al grupo y que durante años quisieron hacerlo, pero no habían podido porque no estaban dadas las condiciones, porque es gente que está en España, porque es gente que está en Estados Unidos, porque es gente que no tenían las posibilidades para poder estar aquí. Y ahora estamos compartiendo con todos ellos. Da una oportunidad enorme, porque parte de lo que favorece también nuestra resiliencia es ampliar nuestras redes resilientes. Es muy diferente cuando hacemos consultoría de grupo en un contexto de personas que tal vez son de la ciudad, pero medio de la cuadra, porque pues viven medio cerca y entonces comparten ciertos valores, ciertas culturas, cierta religión, hay una cierta afinidad. A cuando de pronto en el grupo tenemos una situación de lo más heterogénea, o sea, de pronto personas con culturas diferentes, religiones, ideologías. Entonces, todo esto, por supuesto que va impactando en nuestra conciencia y claro que entonces favorece que esto se vaya a volver una tendencia y se esté volviendo una tendencia mundial, ¿verdad? Sin duda es una herramienta portentosa que cada vez es más utilizada y más reconocida dentro del ámbito psicoterapéutico. Claro, es maravilloso porque los procesos se aceleran, se potencializan y además, pues tampoco podemos negar el costo, es mucho más barato. Claro, por supuesto. Por supuesto, no es lo mismo venir a pagar consultoría de grupo que pagar una consulta individual, sin duda. Eso también favorece muchísimo a que sean más personas las que puedan beneficiarse de este espacio. Sí, da mucha más accesibilidad. Y por aquí no quiero dejar pasar algunos comentarios. Bueno, tenemos una pregunta de Lalo Pérez. Si una persona no puede articular los pensamientos mudos, ¿qué recomienda para lograr un diálogo terapéutico? Que bueno, yo creo que casi quedó resuelta. Tenemos un comentario por aquí de Alejandra Soria. Los grupos permiten vivir la experiencia de nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos en un ambiente de mucho cariño y respeto. Ale, un abrazo, conductora.
extraordinaria conductora de grupos. Alex Soria. Tenemos también a Ernesto Gutiérrez, que nos manda buenas noches, saludos cariñosos, increíble triada. Qué manera de iniciar el 2021. Padrísimo. Y Fernando Cañive. Hola, saludos a las tres. Yo soy participante de los grupos con Natalia y ha sido una gran experiencia. Ay, Fer, querido, un abrazo. Alejandra Garza nos comparte también. Los GDC son una experiencia invaluable. Ser parte de ellos como participante y como conductora son un gran regalo en mi vida para descubrir mi verdadero ser. Ay, un encanto, Ale, otra conductora hermosa. Sí, y muchos comentarios más, y por aquí de saludos. Muchos saludos. Creo que tanto como dudas no hay. Ay, qué bueno. Pero bueno, pues saludos todos. Carita. Oye, Nat, y ya para ir cerrando, ¿qué tal? Vamos, nosotros lo hemos vivido, pero te quiero preguntar a ti, ¿cómo has vivido esta transición de los grupos en presenciales a en línea? ¿Qué tal la vibra? ¿Qué tal se conecta? ¿Qué tal se vincula uno? Digo, yo me he sorprendido gratamente. ¿Cómo lo has vivido, Nat? Es lo mismo que pensaba decir, Bar, justamente. Me ha sorprendido de manera favorable esta experiencia. Tenía yo mis dudas, fue algo que de pronto dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué va a pasar? Porque claro que el contacto humano es algo que es irreemplazable, o sea, la necesidad que tenemos todos de contacto. Por eso es que vemos en todos los chats, ¿no? Todo el tiempo, te mando abrazos, te mando abrazo, abrazo, porque yo creo que nos estamos diciendo en el fondo cuánto necesitamos un abrazo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por supuesto que esa es una parte que es importante. Sin embargo, esto que les decía, la oportunidad que hemos tenido de conectarnos con personas inimaginables, que tal vez en otras circunstancias no lo hubiéramos podido hacer, es maravilloso. He escuchado colegas, personas que de pronto dicen, es que esto es hacer como terapia con condón, ¿no? Y les digo, a ver, ¿cómo es terapia con condón? A ver, vamos aclarando esta situación, porque yo creo que esto es cuestión de perspectivas, ¿no? Es decir, claro, por un lado, decimos el contacto humano es irreemplazable, o sea, eso es una realidad. Sin embargo, cuando tenemos el sentido de por qué nos estamos poniendo este condón en lo simbólico, porque nos estamos cuidando los unos a los otros, nos estamos protegiendo los unos a los otros, es lo que en el fondo subyace de lo que es verdaderamente el objetivo de los grupos. Estamos viendo los unos por los otros. Y eso creo que es lo que en el fondo es lo que se está percibiendo dentro de la atmósfera grupal, ahora que estamos conectados en Zoom, es no olvidarlo, y lo repetimos simbólicamente, lo que estamos haciendo aquí, ahora, de esta manera conectados, es cuidándonos en este momento y estamos de alguna manera resguardando nuestra vida, nuestra integridad como seres humanos. Creo que eso, cuando no se pierde como la razón de por qué está ocurriendo como está ocurriendo, tiene todo el sentido y da entonces una atmósfera totalmente diferente. Sí, es un ambiente muy lindo. Yo sí insisto y vi que está de acuerdo, que se siente incluso la vibra, la energía de la gente. Sabemos cómo se sienten cuando se van con esta palabra de cierre, cómo llegan y sí se hacen vínculos muy profundos, mucha empatía, mucha cercanía. Todo esto que has dicho, la importancia de pertenecer a un grupo, como dice mi queridísimo teacher, de esta salimos juntos, el crear comunidad, el crear una tribu. A nosotros nos ha, bueno, por supuesto como a tanta gente nos impulsó, nos vimos forzadas a hacer la migración a tema digital, que ya queríamos hacerlo, pero ya sabes, ya que tengamos tiempo, un día de estos, de pasar de los talleres que estábamos dando a hacerlo digital, y ahora, bueno, pues aquí estamos. Y tenemos grupos más nutridos, tenemos personas en Chile, en Canadá, en Austin, en diferentes países, en Alemania, que ponen su despertador y se conectan a las 2 de la mañana para estar en el taller. Y estamos felices y además con unos resultados increíbles. Los temas las temáticas, las problemáticas que hemos tratado en consulta individual,
el hacerlo en forma grupal ha resultado maravilloso, pero maravilloso, estamos felices, Nat. Coincido totalmente con ustedes. Y pues qué bueno, porque así también tuvimos la oportunidad de poder tener esta plática, esta charla, este encuentro entre las tres, que no sé si hubiera sido pues posible tan pronto, ¿verdad? Ojalá que sí, pero bueno, qué maravilla poderme reunir nuevamente con ustedes y con todos los que nos acompañaron hoy, personas entrañables, importantísimas para que esta dinámica del grupo siga creciendo y siga favoreciendo tantas vidas, la de conductores como la de participantes. Sí, qué importante y promover, pues ahora más que nunca, este trabajo y esta nueva manera de vincularnos, porque no queremos terminar cada quien en su casa aislado, con miedos y con esta crisis, ¿no? De este punto de fricción de la pandemia, pues hay una manera muy bonita de vincularnos. Y entonces ese es el gran mensaje también, ¿no? De salir de este aislamiento, de salir de entrar en esta interdependencia, ¿no? Con mucho amor y pues agradecerles a todos los que amablemente nos están escuchando y que promuevan este trabajo. Por ahí dejamos, por supuesto, tus datos de contacto, Nat, pero si quisieras decirnos cómo te pueden contactar aquellos que sienten este llamado de hacer algo distinto. Por supuesto. Y todos los que estén interesados en participar en grupos, que nos escriban a grupos@semiología.net. Ahí Lorena los va a atender. Estamos abriendo grupos todo el tiempo. Y no se la piensen, es decir, la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos, en dejar de mantener atrapados todos estos pensamientos mudos pero no silenciosos. Es momento de darles ese escenario de representación que es el escenario del grupo. Entonces, bienvenidos todos porque tenemos que saber que todos tenemos una historia que contar, pero también todos tenemos una historia que escuchar. Bienvenidos y por ahí estoy en Instagram, @DRA_Nat Ruizó. El Twitter no me acuerdo, pero ahí va también. El podcast, Nat. Que es El podcast, que lo pueden encontrar tanto en Spotify como en Apple, en donde toco varias temáticas también, todas muy, creo que interesantes, que a todos nos tocan y que además han sido inspirados en los grupos. No he recibido reclamaciones, porque fíjense que los he maquillado para que luego si me dicen, hombre, te inspiraste en mí, les digo, pues es que tu vida es la mía, es la de todos, o sea, nadie nos salvamos de esta. Entonces es una maravilla. Por eso se llama La Cámara del Espejo Grupal, este podcast. Bueno, pues también los invito a que participen en él. No, bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Nat. De verdad, gracias por tu generosidad, por donar tu tiempo, tu experiencia. Como siempre que te veo, aprendo algo. Y bueno, eso me súper motiva. Eres de mis figuras de inspiración, sin duda alguna. Muchas gracias, Nat. Ay, al contrario, para mí ha sido un placer, un privilegio compartir este espacio con ustedes. Las quiero mucho. Qué padre, felicidades y pues aquí váyanos avisando de sus próximos invitados para estar muy atentos. Sí, el próximo miércoles en Tarde de Palomitas va a estar Sonia Costa. Es todo un personaje, tienen que verla y vamos a hablar de cambio, el famoso cambio y como para qué cambiar o no cambiar y para qué y qué es el cambio y por qué da tanto miedo y por qué la resistencia y cómo hacerle y ella es buenísima. Entonces no se lo pierdan, va a estar muy, muy lindo. Los martes estamos compartiendo aquí temas de consultorio y vamos a hablar el siguiente martes de los deseos, falsos deseos contra deseos genuinos, ahorita que estamos a principio de año, los propósitos, los deseos, y ya saben, como para ir poniendo en orden este tipo de rollos. Y bueno, pues próximamente abrimos taller, ya estarán viendo los posts y todo lo que estamos haciendo. Oigan, pues están muy ocupadas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Me encanta la idea. Pues muchísimas gracias por esta invitación y espero volverlas a ver muy pronto.